Saludos, buenas. ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos? Esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, por los canales 12 y 45. También por nuestra plataforma de Instagram, nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, y estamos también en Facebook. Todos estos medios a su alcance, para que usted esté enterado de lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Claro está, a nivel noticioso. Dancer Soto. Saludos, buenas tardes, Abigail Soto, Abigail Peña, y a ustedes, República Dominicana, los de aquí y los de allá. Gracias por dejarnos llegar una vez más a sus hogares. Periodista de análisis profundo en la República Dominicana, reconocido, Abigail Peña. Dancer Abigail Soto, y ustedes, que son la razón fundamental de nuestra participación en Al Detalle. Bueno, señores, la verdad es que debemos comenzar porque la historia política de República Dominicana no se puede escribir sin él. Inclusive de él se espera, o se esperaba que era el que iba a decir, iba a llenar aquella página que Balaguer dejó en blanco sobre el caso de Orlando Martínez. Vivió hasta una edad de 95 años, pero hoy dejó de existir don Rafael Bello Andino, quien fue un hombre de confianza, secretario de Balaguer durante todos los tiempos, durante toda la vida. Venían juntos desde el gobierno de Trujillo, una relación amor y odio, pero más amor que odio, porque Balaguer, cuando se incomodaba o cualquier cosa, lo sacaba del despacho y lo mandaba hasta degradado para otras instituciones, pero no podía vivir sin él. Era uno de ese equipo que hacía trilogía entre Guaroa Liranzo y Aníbal Páez. Después luego llegó ya al entorno el general Pérez Bello, y ahí esos cuatro eran las personas que decidían en torno a la vida del doctor Joaquín Balaguer y al comportamiento diario. Elsa Sales, creo que así también una asistente, y otras asistentes que tuvo, pero eso eran las personas, las figuras emblemáticas, sobre todo don Rafael Bello Andino, que era el que despachaba, el que escuchaba, el que anotaba, el secretario de él de toda la vida, ahí acompañándolo. Así es que hoy este hombre público, de una carrera muy dilatada en la administración pública, de amplios conocimientos, pues dejó de existir. Ciertamente que me enteré bien temprano, a través de un hombre que fue seguidor fiel de Joaquín Balaguer, que envió una nota en WhatsApp, Luis Acosta Moreta el Gallo, Luis Acosta, quien dijo que a las 7 de la mañana de hoy había fallecido Rafael Bello Andino. Cierto que Bello Andino, tal y como usted lo plantea, fue el más cercano colaborador que Balaguer tuvo dentro del Palacio Nacional y hacia afuera también cuando estuvo en la oposición. Y digo que el más cercano colaborador porque en el caso de Guaroa Liranzo y de Aníbal Páez, ellos no hacían las funciones que él hacía. Él era una persona incluso conciliador, con segmento que Guaroa estaba enfrentado políticamente en el Partido Reformista Social Cristiano. Y Aníbal Páez siempre estaba en otras cosas. Era el hombre del maletín, como se le decía a Aníbal Páez, que era el que cargaba. Y del nudo de la corbata. Sí, pero entonces Guaroa Liranzo decía que era el hombre que tenía los recursos cuando estaba en la oposición para hacer posible las campañas de Balaguer. Bueno, pero cierto que la Fundación Joaquín Balaguer, que le interactuaba ahí, correcto, pues va a sentir esa baja. Joaquín Ricardo es que está ahí al frente de la Fundación Joaquín Balaguer. Pero hay que decirle a Abigail Peña, Dancer, que parece que Balaguer le impregnó a sus asistentes el néctar que tenía su vida, porque todo el mundo sabe que Balaguer murió a una edad de 90 y pico de años, y sin embargo hoy muere Bello Andino a los 95 años, pero ahí está Aníbal Páez como un coquito. Pero ahí está Pérez Bello como un coquito, y todos están alrededor de los 90, 90 y pico de años. Sí. Es increíble, ¿eh? Esos son los chasis, como uno dice, los chasis de antes que pasaban todo y seguían por ahí. Hay muchos todavía mejor que cualquiera. Pero fíjate, personas mucho más jóvenes. Por ejemplo, el entorno de, para comenzar con uno de los más jóvenes que murió, de Jacinto Peinado. Jacinto Peinado, y parte del entorno de Jacinto Peinado, ha muerto Carlos Morales Troncoso. Luego viene el caso de Jacobo Magluta, Peña Gómez. Y
Atuay de Can. O sea, fíjate, toda esa gente mucho más joven que ellos y todos, o sea, el trajinar político, porque hay que decirlo así, el trajinar político le jugó a esas personas una mala pasada. Parece que estar tanto tiempo en el gobierno y con los niveles de poder que tuvo Bello Andino, parece que eso prolongó la salud. Sí, porque no se vio sometido al estrés de un Jacobo Masluta, de un José Francisco Peña Gómez. No, porque el estrés lo creaban ellos. Ellos creaban lo creaban ellos desde arriba. Desde el palacio. Arriba. Y entonces cuando tuvo la oposición, él no era el componedor político para saber qué se hacía y qué no se hacía para reconquistar o retomar el poder. A diferencia de Peña Gómez o de un Jacinto Peinado y del propio Morales Troncoso y de Jacobo Masluta y de Atuay de Can. Pero yo recuerdo que una vez yo vi a Bello Andino fuera del poder en una camioneta doble cabina y él la iba conduciendo. O sea, esas son de las cosas que tiene la vida. Sí, hace poco, algunos 6 o 7 meses, yo me lo encontré en Primar ahí que estaba comprando él con su carrito, andaba ahí con su carrito, era al pasito, pero ahí andaba con su carrito. Y luego pues me encontré a Aníbal Páez también en el mismo supermercado. O sea, que ellos hacían vida con mucha sencillez, porque hay que decir que esa gente no eran de este tipo de políticos que existe hoy, que se llevan el mundo por delante. Esa gente era del palacio para su casa y cualquier cosa que hicieran lo hacían bajo discreción total. El manto de la oscuridad, de la sombra. Exactamente. Bueno, recuerde que Peña Gómez decía que había un reformismo de la sombra. Y de la luz. Nadie vio a esa gente nunca en un centro de diversión. Ni a Aníbal, ni a Bello Andino, ni a Pérez Bello, a ninguno del entorno de Balaguer, mucho menos Guaroa Liranzo. Nadie lo vio en un centro de diversión o en un mundo de placeres. Siempre esa gente dieron connotación de que lo que hacían era trabajar. Esa es la realidad de esas figuras que estuvieron ahí al lado de Joaquín Balaguer Ricardo. Así mismo es. Bueno, por otra parte, Abigail, antes de entrar en materia, a mí me gustaría ver las declaraciones que dio el señor como la Fuerza del Pueblo sobre el dinero famoso de los bancos. De los 60 Daniel millones. Toribio, el licenciado Daniel Toribio, quien fue administrador del Banco de Reserva y quien encabezó y ministro de Finanzas y quien encabezó una rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo hoy en la mañana. Del público por medio de los bancos comerciales un total de 60.000 millones de pesos como facilidad de liquidez rápida y 34.000 millones procedentes del encaje legal. De acuerdo con la institución, el objetivo de esta medida era brindar financiamiento más accesible a las pequeñas y medianas empresas. Seguramente recordaremos todo el escándalo y la protesta que surgieron a las 2 semanas de este anuncio, cuando se descubrió que el financiamiento prometido no estaba disponible. La mayoría de los empresarios de todas las escalas aún no habían recibido ningún préstamo. Quedó la pregunta en el aire: ¿cómo desaparecieron 60.000 millones de pesos en tan solo 2 semanas? Posteriormente, el Banco Central divulgó una declaración señalando los sectores que se beneficiaron de 30.000 millones de pesos del financiamiento aprobado. Sin embargo, no se explicó qué ocurrió con los otros 30.000 millones de pesos de la facilidad ampliada, ni con los 34.000 millones de pesos procedentes de la liberación del encaje. Desde ayer, finalmente, tenemos algunas respuestas. Según el ministro de Hacienda, una parte de estos fondos se utilizó para financiar al gobierno, no para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El mecanismo utilizado fue un adelanto de impuestos por parte del sector financiero, básicamente un préstamo que los contribuyentes hacen al gobierno. Esta situación plantea varias preguntas urgentes. ¿Cuál fue el monto del préstamo? ¿Por cuánto tiempo se concedió? ¿Fue informado el Congreso sobre esta operación?
¿Se ha traspasado la carga de este préstamo a gobiernos futuros? Es necesario aclarar también el proceso de triangulación. El Banco Central libera los fondos, los bancos comerciales los reciben y a continuación los utilizan como adelanto de impuestos o préstamos. Desde la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo exigimos respuesta a esta pregunta. Es imperativo que exista transparencia para eliminar cualquier sombra de duda y para esclarecer esta operación. Hacemos un llamado al Ministerio de Hacienda y al Banco Central para que proporcionen al pueblo dominicano una explicación completa y detallada de lo ocurrido. Muchas gracias. Bueno, esta es una declaración sumamente delicada de la Fuerza del Pueblo que amerita que esta misma tarde el Banco Central haga una rueda de prensa y explique, o el ministro de Hacienda, porque es un asunto muy delicado, que el Banco Central le prestó dinero a los bancos para la pequeña y mediana empresa y que ese dinero no fuera a la pequeña y mediana empresa, sino que fuera a entidades del gobierno como adelanto. Yo creo que ahí hay una situación que va a traer muchas polvoredas. Bueno, cuando se hizo el anuncio de que estaban disponibles 60.000 millones de pesos para contribuir a la reactivación, a la dinamización de la pequeña, mediana industria, sector comercial, sector agrícola, uno creía que ese dinero llegaría y que lo que tenían necesidad de poseer, tener liquidez en ese momento para ampliar sus actividades, lo iban a lograr. Posteriormente entonces uno se percató, gracias a la participación de economistas muy diestros en la investigación, de que ese dinero se esfumó y que no llegó a las áreas de la economía a las que estaba supuesto a reactivar. Lo que más le conviene al gobernador del Banco Central y al ministro de Hacienda es que hablen claro, porque hablando claro la gente puede entenderse, pero estamos ya en una campaña abierta que habrá de concluir, de culminar con la elección y posterior juramentación de quienes salgan electos o electas en los ayuntamientos, en los distritos, en el Congreso Nacional y en la Presidencia de la República. Pero yo veo esto muy delicado, yo veo esto como que el gobierno sería como asunto de Huescao hacer este tipo de cosas que ha denunciado la Fuerza del Pueblo. Yo veo como, no sé, porque de haber hecho eso, esto es una catástrofe económica para el gobierno. Pausamos.